Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. En este caso nuestro tema a tratar va a ser el agua. Como habíamos mencionado en la clase anterior, el agua es la molécula más importante para el planeta Tierra debido a que es la principal causante de que exista la vida como hoy la conocemos y además tiene características muy particulares que el resto de las sustancias tal vez no las tienen todas o tienen algunas, pero las propiedades del agua son súper importantes tanto para los seres vivos como para la físico-química en general. Entonces, para comenzar a hablar de esta molécula tan interesante, tenemos que primero hacer hincapié en algunos conceptos. Estos conceptos son los de átomo y los de molécula. ¿Qué diferencia hay entre nuestros conceptos? Pues que el átomo es la forma de ver a la materia en la menor porción posible. Es decir, nosotros tenemos la materia, por ejemplo, como decíamos, el agua, es nuestro principal interés ahora. Entonces, nosotros vemos un vaso de agua, vemos la sustancia, pero no podemos ver más allá, es decir, a menor escala. Si nosotros la miráramos con un instrumento especializado, por ejemplo un microscopio, podríamos ver que está conformada por distintas partículas que llamamos. Y estas partículas las podemos clasificar por moléculas y a su vez las podemos dividir en átomos. Entonces, ¿cuáles son los átomos del agua? Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que todo lo que existe en el planeta Tierra, absolutamente todo está formado por materia. Y esta materia, a su vez, está formada por átomos. Como decíamos, los átomos es la menor porción de materia. Ahora, vamos al agua. El agua está formada por dos átomos diferentes, oxígeno e hidrógeno. Estos átomos, cuando se juntan, forman la molécula. Y esta molécula la llamamos agua. Es decir, que el agua es la combinación de dos tipos diferentes de átomos, oxígeno e hidrógeno. Para representar los átomos, debido como habíamos dicho anteriormente, que son microscópicos, es decir, no los podemos ver a simple vista, para representarlos utilizamos círculos. En este caso, para representar el oxígeno, voy a usar círculos rosas. A ver si se llega a ver bien ahí, si se ven. Y para representar el hidrógeno, voy a utilizar otro color, por ejemplo el amarillo. Entonces tengo átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno. Entonces cada uno de estos son átomos. Ahora, si yo quiero hacer una molécula, debo reunir estos átomos. Entonces, para formar la molécula de agua, necesito un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Entonces, si yo tengo que decir, a ver, esperen que ahí no se ve muy bien, se los marco con negro si lo ven. Tengo oxígeno y tengo dos átomos de hidrógeno. Entonces, si yo tengo que decir cuál es la molécula o cómo está formada la molécula de agua, tengo que decir que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cuando esto está todo junto, lo denominamos agua. Y si lo tengo que escribir químicamente, voy a decir H2O, porque está formada por dos de hidrógeno y una de oxígeno. Disculpen si me salgo de cuadro, es la primera vez que estoy filmando de esta manera, así que bueno, tengan paciencia. Entonces, a esto que denominamos agua lo vamos a llamar molécula. Y el conjunto de moléculas es lo que forma la sustancia. Bueno, algo que tenemos que aclarar es que el agua, como estábamos viendo acá en esta esquemita, formada por hidrógeno y oxígeno, estas las denominamos agua pura, es decir, porque está formada exclusivamente por hidrógeno y oxígeno. Pero tenemos que tener en cuenta que la naturaleza no siempre se encuentra de esta manera. El agua generalmente se encuentra combinada con gran cantidad de materiales o de otras sustancias. Entonces, a el agua que está formada únicamente por hidrógeno y oxígeno la denominamos sustancia pura o también se la denomina agua destilada. Este tipo de agua generalmente se lo utiliza para hacer medicamentos, en la mecánica, es decir, es la que se le pone a los autos para refrigerarlos. Entonces, ese tipo de agua lo denominamos destilada. Ahora, hay que tener en cuenta que el agua, por ejemplo, la que nosotros ingerimos, no tiene solamente oxígeno e hidrógeno. Está formada por un montón de otros componentes. Por ejemplo, acá yo tengo una botella de agua mineral. Miren, acá observen, a ver si se puede ver bien.
Ahí tengo la información nutricional de esta botella de agua. Me indica todos los componentes que tiene. Es decir, que no voy a encontrar solamente hidrógeno y oxígeno, sino que voy a encontrar todos estos componentes que se los paso a leer por si no los ven bien desde ahí. Tengo calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruro, sulfato, flúor, bicarbonato y sodios. Es decir, tengo todos esos componentes, pero que sigue siendo agua. Es decir, entonces, teniendo en cuenta que el agua puede combinarse con gran cantidad de materiales, debo de clasificar diferentes tipos de agua, según los componentes que ésta tenga. Entonces, acá, como les mostré yo en el envase, tengo agua mineral, es decir, que está compuesta por gran cantidad de minerales. Pero también conocemos el agua salada, el agua dulce. También tenemos que clasificar el agua que es potable de la no potable, ya que tiene distintas características. Y por supuesto la ya nombrada agua destilada. Siempre que hablamos de agua nos viene el recuerdo de la primaria en que se nombran siempre 3 características principales. Se dice que es incolora, inolora e insípida. Pero estas características, si bien no están mal, pero sí tenemos que hacer hincapié en que corresponden pura y exclusivamente al agua destilada. El agua destilada es el único tipo de agua que es incolora, inolora e insípida. Si yo pienso en el agua que tomamos de la canilla, el agua potable, no tiene estas características. Nosotros podemos percibir un sabor particular, también un olor. Por lo menos la de mi casa huele a cloro y el sabor es bastante similar a la lavandina. Entonces, ahí estas características de incolora, inolora e insípida no entran. Entonces, esas características las guardamos pura y exclusivamente para el agua destilada. Una característica súper importante del agua, de esta molécula, es que lo llamamos de alguna manera solvente universal. Universal lo denominamos entre comillas, porque no es que es universal. Se la llama de esta manera porque el agua tiene la capacidad de disolver gran cantidad de materiales. Por ejemplo, ¿qué puedo disolver en agua? Puedo disolver sal, puedo disolver azúcar, puedo disolver distintos tipos de pinturas, puedo disolver, por ejemplo, cacao en polvo, puedo disolver gran cantidad de materiales como habíamos nombrado. Entonces, como es capaz de disolver mucha cantidad de materiales, lo llamamos solvente universal. ¿Pero por qué decimos universal entre comillas? Porque no puede disolver todos. Por ejemplo, uno muy claro que usamos en la cocina, el aceite. El agua no tiene la capacidad de disolverlo. Pero por eso lo nombramos disolvente universal encomillado. Como han visto entonces en el video de la semana pasada, el agua tiene la característica de que está en la naturaleza en los 3 estados, en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Pero cada uno de estos estados lo encontramos en distintos sitios, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta que este fenómeno está dado por una característica muy particular del agua, que esta característica súper particular la vamos a denominar comportamiento anómalo del agua. ¿Qué quiere decir anómalo? ¿A qué suena? Entonces, algo anómalo tiene que ver con algo que no es normal. El agua en su estado líquido tiene un comportamiento muy singular que no lo tienen los otros líquidos, que es que cuando pasa su estado sólido, el agua ocupa más espacio. Ahora, ¿cómo relacionan esto con un problema casero que solemos tener? ¿Por qué cuando congelamos alguna bebida en el freezer no lo puedo hacer en una botella de vidrio? Y si lo hago en una botella de vidrio, ¿cuál va a ser el inconveniente que voy a tener? Esto es lo que les voy a dejar pensando esta semana. Como mencionamos al principio del video, en la naturaleza encontramos varios tipos de agua, como habíamos dicho, el agua destilada, el agua mineral, el agua salada, el agua dulce y el agua potable, en algunos casos que se encuentra en la naturaleza y en otros casos que se puede hacer artificialmente, que vamos a ver en las próximas clases. Pero tengo que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros conocemos el agua salada. ¿Por qué denominamos salada el agua? Como su palabra lo dice, tiene gran cantidad de sales minerales disueltas. Esto quiere decir que el total del volumen del agua tiene un alto nivel de sales. Ese es, por ejemplo, cuando vamos al mar, cuando vamos a la playa, sentimos ese gusto muy particular salado, obviamente. Eso está dado por la presencia de gran cantidad de sales. Ahora, el agua dulce no quiere decir que tenga azúcar en su composición. ¿Por qué la denominamos dulce? Bien, entonces al agua dulce, entre comillas, la nombramos de esta manera porque su porcentaje de sales disueltas es baja. Entonces, el agua dulce y el agua salada, ambas tienen sales disueltas.
salvo que el agua salada tiene mayor cantidad de sales disueltas y el agua dulce tiene menor cantidad de sales disueltas. Ahora, ¿por qué siempre al agua potable la dejamos a un costado? Tengo que tener en cuenta que el agua que ingerimos los humanos, corresponde a características de agua dulce, es decir, de bajo porcentaje de sales. Pero ¿por qué tengo que hacer esta salvedad y no digo directamente agua dulce? Porque el agua potable tiene que tener una gran cantidad de características para no dañar al organismo humano ni enfermarse. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una de estas características es que no tiene que contener gran cantidad de bacterias. Y por ello el agua es necesaria para poder ingerirla o que pase por una serie de revisiones para ver si su estado es el adecuado. Pero todas estas características de cuáles que tiene que tener el agua para ser potable las vamos a ver en las clases siguientes. Pero quería hacer esta salvedad para que lo tuvieran en cuenta. Y una última aclaración, es decir, ¿por qué el agua es tan importante para los seres vivos? ¿Por qué siempre la nombramos? ¿Por qué decimos siempre que hay que ingerir 2 litros de agua por día? ¿Por qué regamos las plantas? ¿Por qué todos esos por qué? Porque es necesaria la lluvia. Es decir, todos estos porqués tienen que ver con que la mayor parte de los seres vivos están compuestos entre un 70 y un 80% de agua. Es decir, que del total de nuestro organismo, el 70%, es decir, más de la mitad, está compuesto por agua. Porque ya que nuestras células en su interior tienen gran cantidad de este líquido. Entonces, es propio de nuestra composición y de todos los seres vivos, en su mayoría, hay algunos que no tienen tanto porcentaje, pero tenemos que tener en cuenta que el agua es muy importante, ya que está en nuestra composición, es decir, nosotros estamos principalmente compuestos por agua, y además que mantiene los equilibrios en el planeta Tierra, tanto en los ecosistemas como en los seres vivos. Así que en las próximas clases tenemos esos temas para indagar. Agua potable, qué características tiene, cómo funciona o de qué manera se mueve el agua en la Tierra, es decir, los ciclos del agua. Seguir analizando por qué es tan importante el agua para nosotros. Y además tener en cuenta qué grado de participación va a tener esta sustancia en los diferentes procesos que vamos a seguir viendo a lo largo del año. Así que bueno, les mando un beso por esta semana. Espero que puedan realizar sin inconvenientes la actividad que les voy a proponer ahora en el archivo. Pero súper importante que ustedes realicen las consultas necesarias. Si les queda algo pendiente para charlar o se les ocurre más tarde qué es las consultas que tienen, las pueden realizar en los comentarios de esta clase, los pueden realizar en sus comentarios privados o bien por Instagram en @profeselaura. Ese es el medio que suelo contestar muchísimo más rápido debido a que me permite tener el teléfono en la mano y poder responderles en el momento. Así que bueno, les dejo un saludo y nos vemos la semana que viene.